devocional se titula El poder de la palabra. Claro, esa palabra se transmite de forma muy interesante en nuestros días que nos ha tocado vivir. Se habla con entusiasmo de algo que se ha dado en llamar, escuchen bien, la autopista de información. Se trata de información que recorre el mundo entero. Y eso lo vemos, lo sabemos. Apenas sucede un evento en cualquier lugar del mundo y al instante ya lo sabemos. Y ahora con el asunto del Facebook y toda esa tecnología, nos enteramos de cosas que quisiéramos habernos no enterado. Y de lo que nos importa también, y lo que no nos importa. La gente se comunica y hablan muchas cosas. De ahí que ciertamente la palabra tiene gran poder. Hay dos ilustraciones que quiero usar. Una de ellas tiene que ver con mi país. Específicamente el 30 de mayo del 1961 hubo un evento en mi país. Un grupo de militares hicieron una emboscada para matar, para asesinar, para eliminar a un hombre que se hizo famoso en mi país. Su nombre, Rafael Leónidas Trujillo Molina. 31 años gobernando con mano férrea el país. Creía que era una finca. Finalmente lo asesinaron. Sin embargo, ese acto trajo como consecuencia una cacería y murieron tantos de ese momento hasta fin de año, quizás hasta el primer trimestre del 62, casi tanto como los 30 y tantos años que él gobernó. Se levantó un hombre sencillo llamado Viriato Fiay, un hombre de pueblo, y él se propuso, a través de una organización que fundó, llamada Unión Cívica Nacional, él se puso como meta terminar de eliminar la dictadura, que parecía que no iba a terminar. Era, como la historia lo señala, parecía que era imposible que eso terminara. Y a este caballero le preguntaron: ¿cómo usted pretende terminar de eliminar esta dinastía de Trujillo? Y él señaló y dijo: con dos elementos. Con esta pluma escribía y señaló su lengua, y con la palabra. Y yo quiero decirle, queridos hermanos, que ciertamente la inspiración de este caballero hizo que el pueblo botara el miedo, y ciertamente se terminó la dictadura de Trujillo. La palabra tiene poder. Y tiene más poder, como por ejemplo Pablo, me gusta lo que Pablo decía en Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Que digo, fuera cada uno de nosotros en esta tarde, en esta noche y en lo que resta de nuestra existencia, memorizáramos esa declaración de Pablo, que nuestras palabras siempre lleven el poder de la salvación. No siempre sucede así. Había una señora que en su vecindario no gozaba de la amistad de prácticamente ningún vecino. Y de momento ella se dio cuenta que todos la rechazaban. Decidió ir donde el sacerdote para confesarse, y que el sacerdote de alguna manera le orientara, le ayudara. Y ella le contó al sacerdote
cómo se sentía. En la conversación el sacerdote descubre que esta señora se preocupaba por hablar mal de todos sus vecinos y vecinas. Entonces el sacerdote comprendió cuál era el problema. El poder de la palabra lo usaba, pero en forma negativa. Y eso le granjeó prácticamente la enemistad de todos sus vecinos. Pero la mujer quería resolver su problema. Y le pidió al sacerdote que le diera una penitencia que ella estaba lista a cumplir. Quizás han escuchado esa anécdota. El sacerdote, sin decirle mucho, le dice: muy bien, la penitencia es la siguiente: consiga tantas plumas blancas como usted pueda. La señora comenzó a recolectar plumas blancas y llegó, cuando ya tenía bastante, había colectado un saco de plumas blancas. El sacerdote le dice: muy bien, ahora suba al campanario y suelte el saco de plumas. Y ella fue y lo hizo. Ya hice el trabajo, creía que esa era toda la penitencia. Luego el sacerdote le dice: ahora vaya y recoja pluma por pluma y tráigamela de vuelta otra vez. Y ahí termina la penitencia. La mujer le dice: padre, pero esto es imposible, no lo puedo hacer. Las plumas se las llevó el viento y no sé dónde están. Y mis queridos hermanos, ciertamente así pasa. Cuando hablamos palabras quizás que no convienen, cuando quizás usamos el poder de la voz, el poder de la palabra, el poder de la lengua, y decimos cosas que de alguna manera quizás no debimos haber dicho o afecta a alguien, no sabemos luego las consecuencias. Palabras que se dicen jamás se tornarán a fuera. Las consecuencias siempre luego llegan. Por eso hay en la Biblia un consejo del sabio Salomón, muy conocido, está en Proverbios, el capítulo 10 y los versos 19 y 20. Dice así: en las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios, mi versión dice, es prudente. Otras versiones pueden decir es sabio. Luego el verso dice: plata pura es la lengua del justo, pero el entendimiento de los impíos es como un arma. En esta noche yo quiero dejar este pensamiento, para concluir, pero quiero que grabemos este consejo de Salomón. Las muchas palabras a veces las decimos en el hogar y afectamos la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos hacia los padres, viceversa, en el trabajo y aún en la iglesia. Cuando eso sucede, hermanos, sencillamente hay tristeza que se provoca. De verdad que nosotros podamos sencillamente ser prudentes en todo lo que digamos. Que nuestras palabras y nuestra lengua sea como la plata pura. Y con eso hay otro consejo, y este nos viene de Jesús. A veces es difícil hacerlo, sin embargo no es imposible, porque de lo contrario no estaría en la Biblia, el Señor no lo hubiese dicho. Me refiero a Mateo 5:33 y el 37. Dice ahí, así el versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no jurarás en falso, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Hay un dicho que dice que en labios del mentiroso la verdad se hace dudosa. ¿Han escuchado? Y de hecho nosotros debiéramos siempre recordar que no debemos jurar. A veces recurrimos a jurar,
pensando que con eso nos van a querer más. Sin embargo, Jesús dice, no jurarás en falso, sino que cumplirás al Señor tu juramento, que le decimos, que le prometemos al Señor, eso le va a cumplir. Y el verso 37 dice, y esto es lo que quiero dejar enfatizar, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Lo que pasa de esto procede del maligno. El desafío es que siempre digamos la verdad. Y cuando hablemos de verdad, los unos con los otros. Y cuando tengamos que decir no, aprendamos también a decir. Saben que a menudo el no decir no en el momento preciso nos acarrea problemas buenos. Y a veces, o debo decirlo de esta manera mejor, decir no a menudo se convierte, yo diría, en un arte. Hay un arte. Hay alguna manera de decir no que la persona entienda que es no. Y con ese no usted le va a beneficiar a esa persona. Y le voy a decir algo más. El más beneficiado va a ser usted. Va a ser usted. De eso vamos a ir hablando más adelante. Pero analice cuántas veces usted ha dicho sí cuando debió haber dicho que no y la consecuencia que eso le ha traído. Analice nomás. Finalmente, quiero terminar con un principio que está en Filipenses 4:8. El principio es este. Filipenses 4:8 del apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué debo hacer? Pensar en eso. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta noche. Que Dios nos ayude a entender la importancia que existe en el hecho de poder comunicarnos, en el hecho de poder hablar. Que cada una de nuestras palabras que salgan sean bien pensadas, que sean como manzanas de oro con figuras de plata. Así que el Señor nos bendiga, nos ayude, y vamos de inmediato a pasar a la reunión administrativa. Quizá para beneficio de algunos, la reunión administrativa es una reunión donde se abre la sala para hacer preguntas, para contestar preguntas, si se sabe la respuesta, también para hacer planes, recibir información. Y una de las cosas que siempre me ha gustado y me preocupa en las iglesias donde he sido pastor, tiene que ver con informarle a la iglesia cómo marchan las finanzas. Ya lo primero que vamos a hacer, hermano,